Percusión en Musiquene, que es el Centro Superior de Música del País Vasco. Señor Domingo, muy buenas noches. Buenas noches, maestro, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, explícale a los oyentes de COPE cómo influye la música en el desarrollo cognitivo de los jóvenes, de los niños. Uf, ¿cuántas horas me das? 1 hora. Ok, entonces en 1 hora lo intento. Vamos a ver, la música no es algo que esté inventando Antonio Domingo, ni es algo que esté inventando ahora el mundo occidental del siglo XXI, es algo fundamental en el desarrollo del ser humano desde tiempos ancestrales. Si nos vamos a la formación, por ejemplo, de las escuelas carolingias, en el trivium y en el quadrivium, la música ya formaba parte de ello. En la educación griega, la música era una de las asignaturas más importantes. Por lo tanto, en nuestro siglo XXI, donde además la emoción y la socialización es una herramienta fundamental, la música debería ser la gran troncal en la formación de nuestros jóvenes del siglo venidero. Claro, si te pregunto, Antonio, sí. Si tú crees que la educación pone suficiente énfasis en la asignatura musical, me vas a decir que no. Yo sí. Otros no lo sé. Yo sí le pongo suficiente. Yo le pongo todo el ímpetu a la música. Evidentemente, nuestro sistema educativo no. Claro, Antonio Domingo seguro que sí. Pero nuestro sistema educativo yo creo que cada vez más está dando de lado asignaturas como en este caso la musical. Yo recuerdo que cuando era crío sí recibía clases de música. Sin embargo, ahora se ve como una anormalidad, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, me parece perfecto el calificativo. Bajo mi punto de vista es una anormalidad. Es alejarnos de la herramienta que nos va a servir para enlazar todos los elementos cognitivos en un niño o en un alumno adolescente. La música es una de las herramientas que toca al ser humano por completo. Trabaja la parte emocional, trabaja la parte social y trabaja la parte cognitiva. Ninguna otra herramienta llega de esa forma a un ser humano. La parte emocional la equilibra y le hace encontrarse consigo mismo a través de la vivencia de la música. La parte social es porque no solo puedes vivir solo, tienes que relacionarte. La música solo es música cuando se comparte, o bien con el público o bien con otros músicos, con lo cual la música en sí misma ya es un trabajo de socialización. Y en la parte cognitiva, la música afecta al cerebro al completo, desde la parte de la lengua, porque es un lenguaje, la parte de la matemática, porque estamos hablando de estructuraciones matemáticas del 2 más 2 más 4 más herramientas, o sea, todo es dentro del ritmo de la música está ahí. Por lo tanto, aquel que no estudia música, hay una parte de su cerebro que no se está desarrollando. Y lo que más importante, hay una parte de su cerebro que no va a ayudar al resto del cerebro a desarrollarse. No puedo entender cómo en algunas comunidades de nuestro queridísimo país, la música esté llegando a ser una herramienta optativa en los centros. Para mí, la música es la gran troncal de un centro educativo, de infantil, de primaria o de secundaria. 2 preguntas te quiero hacer. En tu opinión, ¿todos los niños deberían aprender a tocar un instrumento musical? Y la siguiente, que está relacionada con esta. ¿Todos los niños están capacitados para tocar un instrumento musical? Pues mira, 2 respuestas muy sencillas. A la primera, todo ser humano debe tocar un instrumento musical. Nosotros en nuestra escuela de música empezamos con música para bebés y terminamos con música para la tercera edad. Incluidos las músicas para las capacidades diferentes. No entiendo a un ser humano que no haga música. Y por otro lado, ¿todo ser humano está capacitado? Absolutamente. Todo ser humano está capacitado para el deporte. Todo ser humano está capacitado para la música. Otra cosa es que queramos ser profesionales. Otra cosa es que queramos hacer nuestra vida de esa formación musical. Pero, bajo mi punto de vista, no puede existir un ser humano que no esté tocado por la mano de la música. No puede existir un ser humano que no tenga formación, que no tenga conocimientos, que no haya vivenciado el hecho de hacer música. No de saber de la teoría de la música o de saber de la historia de la música. Que vivencie la música en sí mismo, que haga música, que la toque con sus manos. Luego hay gente que tiene más actitud o menos. Exactamente, y luego hay, pero como en el deporte. Eso es. Y luego hay instrumentos que son más fáciles o más difíciles en tu experiencia, según tu experiencia. El instrumento más fácil, te lo digo porque a lo mejor ahora hay padres que están escuchando La Linterna y dicen, pues mira, a mí me está convenciendo Antonio Domingo con esto que está diciendo porque me estás convenciendo a mí, pero bueno, quiero que mi chaval empiece, efectivamente, me parece que esto es fundamental, quiero que empiece con una cosa fácil. En tu experiencia, el instrumento más fácil, por el que se puede empezar rápidamente. No existen instrumentos fáciles ni instrumentos difíciles. Quiero decir, cada uno tiene una complejidad en sí mismo. Es como decir
qué familiar cuál de tus hijos es a la que más quieres. Es imposible. Lo único que ocurre es que sí que hay instrumentos que en un principio la producción del sonido se produce más sencilla. Por ejemplo, en este caso la percusión, la pequeña percusión, las herramientas que utilizan habitualmente en primaria, en secundaria, en las clases, pues tienen una sonoridad más fácil de producir porque solo se produce a través del golpe. Comparado con una cuerda, el conseguir rasgar el sonido, el sacar un buen sonido de una cuerda es un poco más difícil. Pero que no nos engañe que la facilidad de producir sonido no quiere decir que el instrumento sea fácil, porque luego conseguir que ese sonido sea bueno lleva años de experiencia y años de estudio. Quiero decir, todos y cada uno de los instrumentos que conocemos tiene una carrera superior, tiene un grado en el que al final de 14 años de estudio un pianista es pianista, un violinista es violinista o un percusionista es percusionista. Otra cosa es que nos acerquemos a esos instrumentos como herramienta pedagógica, como herramienta de desarrollo personal. Ahí evidentemente hay unos que nos facilitan más el trabajo. Te diría incluso que los más fáciles ahora son los instrumentos digitales, aquellos que a través de un smartphone o de una tablet nos permiten llegar al sonido. Y ya la última, como reflexión personal, te diré que cuando yo era chaval, te decía antes que había la clase de música, y luego cuando fuimos avanzando en el plan de estudios, pues se daba latín y griego. Y yo era muy malo, pero un auténtico desastre con el latín, y sin embargo me salía de la tabla con el griego. Y yo siempre pensé, y sigo pensando, que aquella paradoja tenía que ver con quién me daba las clases. Entonces, a través de escucharte en la entrevista, la pasión que demuestras en esto que estás contándonos, si yo te digo, si a ti te ha llegado algún chaval, algún crío al que no le gustaba la música y ha salido siendo un apasionado de la música, seguro que me vas a decir que sí, ¿a que sí? Pues unos cientos. Claro. Porque llevo muchos años dedicado a que la música se convierta en lo que te estoy defendiendo hoy. Llevo muchos años dedicado a que la música se acerque a la sociedad y a demostrar que realmente es la gran herramienta. Y aunque ahora mismo estemos un poco de lado por parte de las administraciones públicas, o no por todas, afortunadamente, con el tiempo, en este siglo, llegaré a demostrar que la música es la gran herramienta para esta sociedad. Y estoy convencido de que lo vas a conseguir. Muchísimas gracias. Antonio Domingo, director artístico de la Escuela Municipal de Música de Villacañas en Toledo. Que sepan los padres de Toledo y de Villacañas que sus hijos estén en buenas manos. Antonio, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti por darme esta pequeña pincelada en la noche de un día como hoy. Gracias, Antonio. Buenas noches. Un abrazo.